just like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. El mundo está conmemorando, parte del mundo, porque no en todos los países se conmemora el Día del Amigo. Esto está asociado a la llegada del hombre a la luna. Hay un escrito muy lindo de Jorge Coughlan en el Facebook del CODE, que ahí lo pueden buscar y mirar un poquitito. Lo tengo en estudios al compañero, te puedo decir compañero hoy porque estamos en la misma casa, en la misma radio, Jorge Coughlan. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, no uso este mismo micrófono, pero es ¿Estás sentado acá? mesa. ¿Cuál usás vos? ¿Este acá? Ese. El que vamos a... ¿Querés venir acá y yo voy allá? No tengo problema, No tengo ningún inconveniente. Jorge, ¿cómo si uno hoy en donde hay una carrera espacial importante que está librando Estados Unidos, está librando China, me parece que ahí está la gran competencia. ¿Cómo es el significado hoy del hombre, de la llegada del hombre a la Luna hace 57 años? ¿Cómo lo podemos traspolar a eso? Una carrera espacial muy diferente, estábamos en plena Guerra Fría y una gran competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos por la hegemonía del espacio. Desde el lanzamiento de los primeros satélites, que es donde se engendra, por así decir, el CODE, el Sputnik 1 fue el 4 de octubre del año 57 y en noviembre de ese mismo año el Sputnik 2 con la perra Laika. Fue toda una sorpresa mundial porque Estados Unidos venía anunciando lanzamientos de cohetes con satélites y la Unión Soviética en secreto, porque era el comunismo a pleno, no había mucha información, se adelanta. Y a partir de ahí hay muchos hitos en materia espacial que la Unión Soviética estaba por delante de Estados Unidos. Había que hacer algo para ganarle a la Unión Soviética, que también tenía un programa lunar, que era llegar a la Luna antes de que termine la década de los años 60. Todo esto se debe a dos personas, siempre lo digo porque en las historias generalmente no se ilustra de esta forma, pero hay dos personas fundamentales para esto. Uno fue el presidente de ese momento, John Kennedy, que fue el que hace el famoso discurso dice esta frase: a norteamericanos tendrán que pisar la Luna antes de finalizar esta década. Se pone en marcha toda una maquinaria extraordinaria, pero todo esto gracias a Wernher von Braun, que fue el que trabajó en la Segunda Guerra Mundial en una asociación que se llamaba la Sociedad Interplanetaria, que habían empezado de muy chiquito haciendo cohetes de tipo civil, y durante la plena guerra, ya ingenieros ellos y varios más desarrollaron las famosas bombas voladoras, la B-1 y la B-2. La B-2 fue el primer vehículo que abandonó la Tierra, el primer vehículo que entró en órbita del planeta, que fue más allá de nuestra atmósfera, fue una bomba B-2. Después vienen los Sputnik, pero ya como satélites, digamos, ya específicamente como satélites. Von Braun es el diseñador del cohete Saturno V, que son 5 motores con una potencia que hasta ahora no fue igualada por el enorme peso de combustible y de elementos para a hacer la misión a la Luna, sobre todo llevando un módulo lunar que era como la altura de un departamento de 3 pisos, para que tenga una idea. Si uno ve las imágenes, sí, los astronautas son muy chiquititos al lado del módulo lunar, ¿no? Bueno, por eso siempre digo que Von Braun, que es uno también de los mentores de la creación de la NASA, en 1958, en octubre de 1958, se forma la NASA para unir todos los esfuerzos, porque Estados Unidos hasta esa fecha, cada fuerza tenía su programa espacial. Entonces Von Braun dijo: esto no va a funcionar nunca, hay que juntar todo porque va mucho dinero y había mucho fracaso en lanzamientos. Entonces el que le lleva la idea a Eisenhower, en esa época el presidente, fue Von Braun, de decirle que tenían que, si seguíamos así, la Unión Soviética iba a ganar todo. ¿Por qué demoramos tanto en volver a entusiasmarnos con la Luna? En realidad, lo que la gente prácticamente no sabe, ¿no? 27 hombres fueron a la Luna. En 6 misiones, 12 son los que caminaron de los 27 en la superficie. Fue todo un desarrollo de un programa que se llamó Mercury, siguió el Gemini y después vino el Apolo. Todo un programa de muchos vuelos
durante varios años, todo en esa misma década, eran lanzamientos casi mes por medio, de distintas misiones para hacer las distintas pruebas. Cuando se produce el vuelo de Apolo 17, es muy costoso y muy riesgoso ir a la Luna, a pesar de que parece que la tenemos ahí cerquita. No es así. Tienen que recorrer 1 millón de kilómetros para llegar a la Luna. Porque si bien la Luna está a una distancia de promedio 380, 400 mil kilómetros de la Tierra, se mueve rápido. Entonces cuando lanzás un vehículo tenés que alcanzarla. Ella girando alrededor de la Tierra en 29 días le da una vuelta a la Tierra. Entonces tenían que recorrer 1 millón de kilómetros, que eso representa un vuelo de 4 días. Era muy costoso, mucho dinero, época de la guerra de Vietnam, o sea, se achicaban los presupuestos y se da de baja las últimas misiones de Apolo, que serían las 18, 19 y 20. No se realizan esos vuelos, las naves quedaron en museos. ¿Y por qué medio siglo? Volvemos al tema. Porque surge ahora una nueva carrera espacial. Y hay un error de concepto. ¿Quiénes van a ser los primeros? ¿Los chinos o los norteamericanos? No. Siempre va a haber un solo primero, que es Estados Unidos. Los que vienen detrás de Estados Unidos, siendo Estados Unidos, sería un retorno. Si es China, va a ser la segunda. Si es la India, que también tiene ese proyecto, va a ser la tercera. Y si es Japón, será la cuarta. Pero primero, no hay ahora, va a ser primero China. China, sea como sea, siempre va a ser la segunda en llegar. Y están bastante avanzados, pero con un silencio de radio tremendo, porque ellos no largan la información como hace la NASA, que todo el mundo se entera al día. O la India tampoco da mayor información. Tampoco. Ahí vamos, Santa Fe, en YouTube, nos buscan por ahí, estamos transmitiendo en vivo, lo puedes ver a Jorge charlando con nosotros, va a quedar grabado también para que lo vean en el canal de YouTube, lo van a poder ver cuando quieran también. Ahí vamos, Santa Fe, nos buscan por ahí y ahí se entra en el canal de YouTube del programa de radio. Eduardo, te sumo a la charla. Sí. ¿Qué le falta a China o qué le falta a India? A la India bastante. Y China ya hizo lanzamientos de robots en el polo sur de la Luna, con pequeños robots para estudiar la superficie. Hasta ahora China en el programa espacial es impecable. Ya no han tenido fallos casi de los vuelos tripulados. Ya hicieron una estación espacial, ahora están haciendo otra. Vuelan los chinos permanentemente a su estación. La diferencia de China con el resto de lo que son la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Japonesa, la JAXA o la propia NASA, es que son comunidades de diferentes países los que trabajan, ingenieros de todo el mundo. En cambio en China todo made in China. Son todos chinos. Todos chinos y muy pocas mujeres. O sea, la mayoría son varones. ¿Cuán avanzada está la estación espacial china? Porque no se sabe mucho de eso. Es muy pequeña, sí. No se puede comparar con la internacional, pero ahora van a lanzar otro módulo para agrandarla un poco más. Es impecable. Vos la mirás y parece 2001 Odisea del Espacio, si vos ves todo prolijo en la película. En la Estación Espacial Internacional tenés cable, tenés cosas, todo atado. Es nada que ver con la prolijidad. Todos los compartimentos son como cajas, digamos. Está todo ordenado, todo limpio, es increíble. Muy moderna la estación. ¿China será quizás el primer país que instale una estación espacial en la Luna? ¿Está más cerca China en este momento que Estados Unidos respecto a eso? No, el programa es bastante parecido. Tratar de poner estaciones permanentes es una ridiculez, porque no nos olvidemos que no tiene protección de la radiación cósmica la Luna. Nadie puede vivir en la Luna ni cerca de un año, porque tarde o temprano la radiación cósmica te liquida, te atrae realmente los problemas, sobre todo en la vista, ataca mucho a la visión. Es lo que pasa en el espacio también, pero los astronautas cuando hacen un año, que fueron pocos, en órbita de la Tierra, están dentro del cinturón de radiación provocado por el campo magnético de la Tierra, que desvía la mayor parte de la radiación cósmica. La Luna está muy lejos de eso, no tiene esa protección. Entonces en la superficie lunar, hacer una estación, una cosa fija, sería necesario mandar y traer científicos permanentemente, lo cual es muy costoso. No tiene demasiado sentido. Por lo tanto, no es un lugar para vivir. Ningún lugar del universo conocido hasta ahora es apto para vivir. Jorge, del universo. Sí. O sea, consideramos
las cientos de miles de millones de galaxias, porque no tenemos ninguna prueba de que haya un planeta como el nuestro. Claro. Jorge, parece impensable decir 57 años atrás que el hombre haya llegado a la Luna. Digo impensable viendo la tecnología que yo tuve la suerte de estar en la NASA, viendo esa tecnología que cuando yo la vi era ya antiquísima, y que con ese módulo tan finito se hubiese ido al espacio. Es realmente impensable. Hoy estamos mucho más avanzados. Sí, no. Ajá. Fíjate, estamos avanzados, por supuesto, en tecnología de miniaturización, de computadoras. La computadora del módulo lunar tenía menos memoria que un celular común que uno puede comprar incluso usado, tiene más memoria, pero como todo es física, lo que te va a decir la computadora es lo que ya los astronautas, que son ingenieros y matemáticos, ya lo estudiaron con el papel y lápiz. O sea, en el caso de Apolo, que está no sé si viste la cápsula Apolo 11, en el Museo del Aire y del Espacio en Washington, si uno mira bien adentro, está todavía con fibra los cálculos que hizo Aldrin, los cálculos para llegar al lugar exacto, que cuando van llegando, habían muchos cráteres y piedras, entonces van a descender 5 kilómetros más lejos, les quedaba 1 minuto de combustible de descenso. Ya estaban a punto de quedarse sin combustible y se hubieran estrellado. Con una tranquilidad, porque dicen que ni siquiera habían aumentado la presión cardíaca, digamos, de pulsaciones de los astronautas. Y en el centro espacial estaban todos lilas, Y se lo dice Aldrin, dice, vemos muchos rostros liláceos ahí. Claro, porque digamos, el módulo lunar tiene 2 motores. Uno de descenso, que funcionaba una sola vez, y uno de ascenso, que funcionaba una sola vez. O sea, si en el momento de salir no funcionaba, no le podía dar arranque de nuevo, digamos, quedaban ahí. Bueno, tenía una determinada cantidad de combustible de 15 minutos. Y ellos utilizan todo ese combustible porque si bajaban en el lugar prefijado, en esa época las imágenes eran de 100 metros cuadrados. Hoy tenés imágenes de la Luna que son de una baldosa. No estaban en las imágenes esos pequeños cráteres y rocas. Entonces Armstrong dirige el módulo lunar hacia un lugar, como ustedes ven en la foto, que es bastante planito, digamos. Vos sos un apasionado. Si hubieses tenido esa posibilidad de ser astronauta en ese... ¿Qué te hubiese interesado saber? Y ser astronauta, bueno, de chico, ¿qué chico no pensó alguna vez? Y sobre todo en esa época, que fíjate que Artemis 2, que ahora fueron, hicieron una circunvalación de la Luna y volvieron, no despertó interés. En aquella época todos los diarios, yo los tengo ahí en el CODE, era en la primera plana todo el proyecto Apolo, el viaje a la Luna, incluso se hacían fascículos adentro de los diarios, explicando cómo iba a ser el vuelo, la tecnología, los planos de las naves. Y todo el mundo estaba pendiente de esto, y están los reportajes que hizo la televisión de su momento en Buenos Aires, en calle Florida, la gente estaba esperando, fue a las 22:50, el momento que Armstrong pisa de un día domingo la Luna, ¿no? Entonces salen los noteros de la época, todos de traje y corbata, ¿viste? En esa época, los chicos también, en calle Lavalle, Florida, o Corrientes, preguntándole a la gente y todos sabían algo del viaje. Los chicos, ¿cómo sabían del tema? Porque se venía hablando en las escuelas. De Artemis 2 nadie habló nada, muy poca cobertura ha tenido. ¿Es una semana especial para el CODE, esta que estamos empezando a transitar? Todos los años nosotros sí festejamos, porque el 16 de julio una delegación del CODE, Ángel Meinet, estaba también don Olimpio Chareri, que fueron los fundadores del CODE, y 2 personas más estuvieron en el lanzamiento. Bernardo Rodrigo, que era secretario nuestro, Omar Meinet, y un señor Ross de Santo Tomé. Yo a ese señor no lo conocí. Viajaron con credenciales que le dio Marcos Begovio en Canal 13 Santa Fe de la Veracruz, de periodistas. Gracias a eso pudieron entrar hasta todo, recorrieron todo, tenían acceso como prensa, ¿viste? Y también le dio una cámara filmadora, que Meinet filmó el lanzamiento, esas cámaras pesadísimas, ¿no? De esa época, que se la prestó el Canal 13, que justamente para hacer la filmación. Como había llevado rollo en blanco y negro,
de casualidad se encuentra con Mónica Mianovich, que ella estaba transmitiendo para Canal 13 de Buenos Aires. Entonces le dice, no sé cómo llega la conversación, pero ustedes van a filmar en blanco y negro. No, dio la orden ella y le dieron película en color. Por eso tenemos en el CODE la filmación tomada por Mainé del lanzamiento en colores. ¿Se va a proyectar eso estos días o no? No. Lo tenemos que digitalizar, está en 16 milímetros. Pero hablemos un poco ahora de las cosas que sí tiene el CODE para mostrar, que son las maquetas, en donde ahí me parece que es una buena posibilidad para papás, tíos, abuelos, llevar los chicos y ver esas maquetas. Se sorprenden más los papás y los abuelos, porque hay mucho de la época de ellos cuando eran chicos, ¿viste? Sí, ya perdí la cuenta, pero fácil 400 maquetas. Tenemos de todo, o sea, naves espaciales, transbordadores, cohetes en serio, de cohetería civil, todo lo de Star Wars, Star Trek, que llama mucho la atención, en dos vitrinas separadas, ¿viste? No lo podés contar. Después aviones de Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, actuales, tanques de guerra. ¿Cómo le llama la atención a los chicos? La colección de tanquecitos de guerra de la Segunda Guerra Mundial es impresionante. Y ahora habilitamos un área de coleccionismo donde hay unos cuantos miles de autos de colección de los años 60, 70, ¿no? De hace mucho tiempo. ¿Star Wars o Star 3? Las dos. ¿Las dos? En ese orden. Pero ¿cuál te gusta más a vos? Y no, siempre viaje a las estrellas. Sí. Vos sabés que yo nunca vi ninguna de las películas. ¿No? De ninguna. Ajá. Solamente de Viaje a la Estrella en televisión blanco y negro. La serie. Ajá. Pero nunca fui al cine a verla. ¿Por? Pero tengo toda la colección. Te voy a invitar a verla. No quiere. Las tengo. ¿Y no querés verlas? No. Nunca me llamó mucho la atención ese tipo de ciencia ficción, digamos. 2001 Odisea del Espacio fue para mí la mejor. La de Stanley Kubrick, esa es hay que entenderla, pero es para son tres partes, tiene tres partes. Sí, es para verla. Pero tiene un mensaje que es impresionante. Es para verla varias veces, en distintas épocas de la vida. Se estrenó en el Cine Ideal en el año 68. O sea, faltaba un año que el hombre pise la Luna y todavía no habían circunvalado los de Apolo 8 a la Luna, que fue el primer vuelo hasta la Luna en diciembre del año 68. Para ir al Cine Ideal a ver esa película, la cola daba la vuelta por Calle Vera. Claro. Ya tengo una idea. Sí. Fue un éxito. Hola Dani, querido, saludos a Jorge. Yo cuidé años atrás el CODE con el Sargento Barrios. Soy David Gómez, abrazo para todos y feliz Día del Amigo. Muy bien, en la época de la construcción. Ajá. Que no me la hagan recordar. No, pero ya se terminó. He hablado varias veces con Jorge, dormías ahí, Jorge era. Pero bueno, eso no existiría ni el CODE. Eso hace que hoy tengamos lo que tengamos ahí. Seguramente sí. ¿Este fin de semana en qué horarios la gente puede ir? Todos los días estamos a partir de las 5 de la tarde. Bien. Continuado. Bien, me he invitado y todo, yo no lo conozco todavía. Tenés que ir a hacerlo. No lo conozco. La observación. Bueno, hoy no es el día. No, hoy no. Hoy no es el día. No, pero lo mejor es el planetario. En el planetario te ponemos una luna que ocupa los 10 metros de diámetro. La luna de Valencia, los planetas también. Me queda un espacio para aquellos no creyentes del tema de que fuimos a la luna y todas esas conspiraciones. No te lo iba a preguntar, pero ya que hablamos de Star Wars, Star Trek, dije, ¿por qué no metemos también esto? Como es una creencia, es como cualquier creencia. Bien. Que no tiene pruebas. Cualquier creencia a la que se te ocurra, sea conspiranoica, como las Torres Gemelas, que trabajaban cientos de miles de personas por día y tenían que venir camiones con dinamita y nadie se dio cuenta que dinamitaron todo un edificio y que justo coincidió que apretaban el botón cuando el avión chocó. Bueno, todas esas conspiraciones son irracionales como cualquier creencia, porque todo está bárbaro. Pero si vos estás hablando, como pasa con los ovnis que nunca existieron, cuando estás hablando de los extraterrestres, con una naturalidad lo hacen, y eso se llama ensoñación excesiva. Gente que ha visto mucha ciencia ficción, ha leído mucha ciencia ficción, sueña con la ciencia ficción y se cree cualquier lucecita que ve en el cielo que es una nave extraterrestre. Y lo curioso es que los astrónomos nunca vieron un ovni. En el caso de los viajes a la luna sigue. Y fueron. Y bueno, han puesto un espejo, con lo cual con un rayo láser se viene midiendo la distancia a la luna, sino quién fue a poner el espejo. Incluso en un observatorio cerca de Moscú,
se hace también el chequeo de la distancia a la Luna, que gracias a eso se sabe que entre 2 y 4 centímetros por año se aleja de la Tierra, que no es nada, por supuesto. ¿Hay algo más ahí? No, sí. no, en realidad para nosotros, muy feliz Día del Amigo a ese gran grupo de locos lindos, dice la Gaby Roldán. Gracias. Sí, y que están en órbita de vez en cuando. Sí. Los espero, los quieran escuchar, vamos a hacer un programa especial en Observatorio X, que está en esta radio del año 2010, jueves a partir de las 20, de 20 a 21:30. Vamos a hablar de toda la historia del viaje a la Luna. Bien, ahí en el CODES hay un módulo lunar, hay varios. Maquetas. Sí, en maqueta. No pude traerla porque vengo de un festejo del día del amigo. Sí. Y decimos de dónde. ¿Lo podemos decir? Sí, yo no tengo problema. Quincho de Chiquito, que tenemos una gran relación. Yo siempre digo que lo más importante es la Costanera, el puente colgante. Sí. El CODE y el Quincho de Chiquito. Ahí hay que poner. Modestamente. Hay que poner un telescopio de vez en cuando para. Hemos llevado el Quincho. Sí. Siempre le digo a Mario, nosotros venimos por la comida. No, en verano sí lo hacemos porque tiene la terracita y por la forma de bahía que hace la laguna, tenés una observación de la salida de luna mejor que la del CODE, que sale donde hay muchas edificaciones enfrente. En cambio ahí nada. Imagínate mucha gente que viene de afuera, es toda una sorpresa. Gente que viene de Buenos Aires, bueno, nunca vieron con un telescopio y a veces lo pueden hacer. ¿Qué se está proyectando en el planetario? Hoy todo el sistema solar, donde la Luna tiene su parte importante. Bien. Jorge, agradecerte el que hayas venido, me pone Gracias muy contento. Por la invitación. Te he invitado a otras radios y demás, pero dije, le mandé la semana pasada y me dijo, haceme acordar. No diga cuántos años ya me venía haciendo reportaje. ¿Cuántos será? No debe ser mucho. Desde 2021, antes de 2021. No, pero antes de 2021. En otras radios, En otras radios, eso es verdad. Jorge, sabes lo que te aprecio, sabes que es así. Gracias por venir. Me parecía interesante que estés acá hoy, 20, más allá de que tenés el programa aquí en nuestra casa, un poco hablando. Y no nos olvidemos que fue un argentino que inventó el Día del Amigo. Por eso hice referencia yo. Claro, un odontólogo, vivía en La Plata, Enrique Febraro. Él vio que había muchos festejos en el mundo de distintas cosas. El Día de la Amistad sí. Día de la Amistad general, pero no del amigo íntimo. Y él consideró los 3 tipos que fueron a la Luna, él no sabía nada de esto. No tenía idea ni siquiera. Con Meinet fuimos a dar unas charlas a Mar del Plata y él estaba justo en esa ocasión. Quedó sorprendido, nosotros ni sabíamos que estaba entre la gente. Se acerca y dice, mire, yo no sabía cómo fue el viaje a la Luna, realmente. Soy Enrique Febraro, tipo alto, ¿viste? Bien elegante, así como Eduardo más o menos, pero mayor. Yo soy el creador del Día del Amigo. Y él, ¿qué hizo? Cuando vio eso, la puso a la secretaria con la máquina Olivetti de esa época, a escribir cartas. Fue a fines del 69. Más de 1000 cartas que mandó a todo el mundo proponiendo, y más o menos de 100 países que él mandó, actualmente en 40 países del mundo se celebra el Día del Amigo relacionado con el 20 de julio del 69, ¿no? Apolo. Pero él también decía que había una gran amistad entre la Tierra y la Luna. 5.000 millones de años que están juntos. O sea, fue haciendo toda una relación, digamos, ¿no? Y bueno, aprendió. El primer país fue Paraguay, después Argentina, después de varios años. Pregunta, la última que te hago respecto al viaje a la Luna. ¿Cuándo será el próximo? ¿Hay fecha? Sí, el año que viene tenemos un viaje, ya están 4 astronautas varones que están elegidos, van a probar en órbita lunar el módulo lunar. Bien. Es un viaje con varias revoluciones a la Luna y después vuelven. ¿Y es lo que se hizo? ¿Y descender? En Apolo, eso mismo se hizo en Apolo 10. Bien. Antes de Apolo 11 fue una misión y volvieron. Y después el descenso va a ser en el 2028. Bien. Si gracias todo va bien, a veces se atrasan los programas, ¿no? Gracias por venir, Jorge. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a compartir un poco de música, 33 minutos, luego llega la pausa y hasta las 16, ahí vamos, estamos en LT10 hasta las 4 de la tarde.